Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy nos vamos nuevamente al mundo espiritual, a ese mundo invisible en que unos creen y otros no. Pero sí hay una pregunta que todos, unos y otros, se hacen. ¿Qué existe después de la muerte? ¿Existe vida después que fallecemos? ¿Y quién mejor para darnos respuesta a esa pregunta que nuestro gran amigo Rey Formoso? Bienvenido a nuestro programa, Rey. Muchísimas gracias una vez más, es un placer estar contigo, con los oyentes, y déjame decirte algo porque te va a agradar. Sabes que estamos en las páginas de Facebook, el Rey Formoso, Facebook, ahí pueden entrar los oyentes, pero Facebook es una red social que tiene amigos en el Brasil, en Portugal, en España, en Puerto Rico, en Santo Domingo. Y este programa tuyo, a través de, ¿cuál es el sitio? YouTube, a través de YouTube. YouTube, que nosotros se lo mandamos también a estos amigos Exacto. en el extranjero, pues está mirando y viendo en muchas partes del mundo, no solamente aquí en la Florida. Así que te felicito por esta oportunidad que tú nos brindas una vez más de hablar de algo tan interesante, tan necesario, y te voy a explicar por qué. Porque si hay un tema a veces tabú que no queremos hablar, como si la avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra para ignorar el problema, es precisamente de eso que mal hemos llamado históricamente muerte. ¿Y por qué digo mal hemos llamado muerte? Porque la vida espiritual es la verdadera. Y lejos de terminar con aquello que ocurre en el momento, en el instante que la ciencia, el médico nos declara muerto, lejos de eso ser un término, la vida espiritual continúa. La vida espiritual nos mantiene vivos, tan vivos o más vivos, que como tú y yo estamos ahora y los televidentes en este momento, en este cuerpo físico. La única diferencia entre la mal llamada muerte y la vida espiritual, la vida del espíritu, es esta envoltura, es este traje. Este cuerpo físico no es nada más que eso. Un traje como este que tú y yo tenemos puestos para lucir bonitos ante la televisión, que una vez terminado el proceso de esta existencia física y de por qué venimos aquí, y ese es otro tema a tratar, porque no venimos por casualidad, no es un accidente el que tomemos cuerpo físico, el que encarnemos, sino venimos con una misión, un propósito, y el propósito es aprender, evolucionar, hacernos mejores. Por lo tanto, para el espiritualista en general, no solamente para aquellos que practicamos la ciencia del espiritismo científico y filosófico, la muerte no tiene una realidad verdadera. O sea que realmente la pregunta esa que hemos hecho, que hicimos al televidente y a todos, si existe vida después de la muerte, que es algo que la filosofía espírita lo afirma y lo está afirmando usted en este momento, definitivamente esa es la respuesta. ¿Hay algo más que decir con relación a que existe la vida después de la muerte? Por supuesto, hay muchísimo más que decir. Y lo primero que vamos a hacer, observar y hacer la observación, es de que no solamente es la ciencia espírita el que afirma que hay vida después de la muerte. Si tomáramos un census de las personas que están escuchando este programa, estoy convencido, y eso es a nivel mundial igual, de que la gran mayoría de nosotros los seres humanos, de alguna forma, a veces inconscientemente, a veces intuitivamente, a veces por una fe espiritual o religiosa, estamos convencidos de que algo tiene que haber, algo más que esto que llamamos vida, refiriéndonos a este cuerpo físico, a esta existencia física. En eso no hay una religión católica, protestante, evangélica, del oriente, de donde sea,
que no afirme, igual que nosotros los espiritistas, de que efectivamente hay vida después de la muerte. No, definitivamente lo que has dicho, todas las religiones plantean ese problema. Ahora vamos a ir a desmenuzar el problema. Cuando uno muere, ese espíritu del que usted habla, ¿qué pasa con él? Ok. Ahí en esa pregunta es donde empiezan a observarse las diferencias entre las religiones, los postulados religiosos, sobre todo de las iglesias cristianas, de la iglesia católica, a las cuales les tenemos, y estemos muy claros en eso, nos ofrecen el mayor de los respetos, aunque no compartimos filosófica o espiritualmente alguna de sus enseñanzas, como la enseñanza que después de la muerte el alma o el espíritu va o hacia un extremo que llamamos el cielo o el paraíso, o hacia el otro extremo negativo, oscuro, diabólico, demoníaco, que hemos llamado los infiernos o el infierno. En eso, la doctrina y la filosofía de los espíritus lo niega completamente. Ni creemos en los saltos evolutivos, sino en la evolución paulatina del alma, y tampoco creemos, y según no solamente que lo creemos por creer, sino que las enseñanzas del mundo espiritual de los hermanos mayores indican que la evolución no ocurre a saltos, que cuando el alma se desprende de este cuerpo físico, ya sea en un accidente, ya sea en el momento en un hospital, en el momento que nos declaramos muertos por el médico, ¿qué ocurre? El alma comienza su separación de este cuerpo físico. Separación que puede haber estado ocurriendo horas o días antes. Y muchas de las agonías de los últimos días de una enfermedad en una cama de hospital es precisamente el proceso invisible que está ocurriendo. Perdone que lo interrumpa. Cuando se declara por el médico el estado de coma, ¿ya el espíritu se fue de ese cuerpo? No. Mientras haya vida en el cuerpo, de alguna forma o manera todavía el alma está unida al cuerpo físico, en mayor o menor grado. Puede estar ya separada del cuerpo físico, pero mientras no haya un rompimiento total de ese hilo invisible que le llamamos el cordón de plata en otras filosofías esotéricas, que une al espíritu al cuerpo físico. Mientras no haya una ruptura total, la vida, aunque sea mínima, continúa. Cuando ese espíritu, esa alma, hace su completa separación, hemos sido declarados muertos. ¿Qué ocurre? Depende del conocimiento, depende de la evolución, depende de la conciencia que hemos adquirido usted, yo y usted en esta vida. De eso, de esa conciencia, de esa inteligencia espiritual, va a depender el proceso del espíritu al desprenderse. Para un espíritu en turbulencia, un espíritu, un alma que ha vivido una vida agitada, una vida llena de solamente placeres mundanos, de materialismo, de orgía, drogadicción. O de maldad, de asesinato, de crueldad. Para esa alma, ese desprendimiento es doloroso, muy doloroso, al punto de que esa alma puede vagar en parajes del astral inferior.
donde están las densas energías emitidas por nosotros, por los seres humanos y por este planeta a través del tiempo, que pudiera simbolizar parajes infernales. Seguro, para mí no hay nada más parecido al infierno que lo que usted está diciendo. Ajá. La diferencia y la gran diferencia entre lo que el mundo espiritual habla y nos enseña, y por cierto, déjame nada más hacer un paréntesis, hay un libro espírita que se llama Nuestro Hogar. Una película hecha en el Brasil sobre ese libro, que narra la historia de un médico que se desprende en la mal llamada muerte y cuenta a través después de la psicografía, la escritura espiritual a través de un medium, todo el proceso de su desprendimiento, de su tránsito por esos parajes astralinos inferiores e infernales hasta que es recogido, y esto es otro tema muy importante, si existe la ayuda para las almas en el más allá o estamos sencillamente a nuestro... O sea, es otro mundo, de acuerdo con lo que usted está diciendo. Un otro mundo donde se desarrollan todas esas cosas. Es un mundo paralelo. Seres superiores que pueden ayudar a ese ser inferior. Exactamente. No solamente que pueden. La ley del amor, que es la que rige la creación, que viene desde esa causa primera, de esa inteligencia primera, que llamamos Dios o podemos llamar de otra forma y de otra manera. De ahí, en vibración descendiente, grosera, hasta llegar a las densidades de los mundos físicos y quizás más allá todavía, rige una ley por encima de todas las demás leyes, y es la ley del amor. Por eso Jesús, nuestro Maestro, cuando se le pregunta por aquellos fariseos estudiosos de las Escrituras para tratarlo de hacer que tropiece en sus enseñanzas. Maestro, dinos, de todo lo que está escrito, de todos los mandamientos, de toda la ley, ¿cuál tú consideras que son los puntos más importantes? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y continuó diciendo Jesús, ahí en esa ley se encierra todas las demás leyes. Por lo tanto, regresando a lo que hablábamos de qué sucede después de la muerte, basado en esa ley del amor, el espíritu nunca va a estar desprovisto de ayuda de sus hermanos mayores, pero ocurre que por ley también esa ayuda solamente podrá llegar en el momento que el espíritu se arrepienta de lo que ha ocurrido, de sus hechos, mal hechos, de su mal libre uso del libre albedrío, se arrodille y pida perdón. Quiere decir que su campo energético, al tener ese acto de entrega y de reconocimiento, ocurre metafísica y espiritualmente algo necesario para recibir la ayuda, no solamente de los desencarnados, de los espíritus, sino de nosotros los encarnados también, que es el aura, el campo de nuestra energía se abre y los buenos seres espirituales y sus energías pueden acercarse a nosotros y ayudarnos. El arrepentimiento es fundamental. Por eso las religiones, y tú los estabas mencionándote del programa, dicen que si la persona, el espíritu se arrepiente en el momento de la muerte, pues ya entonces da el salto y va al cielo. Claro, en eso no estamos de acuerdo porque eso contraría la ley de la evolución. ¿Ve? Ese espíritu va a necesitar de nuevas vidas, nuevas existencias, nuevas oportunidades para saldar las deudas contraídas. ¿Ve? Porque Dios sí es un Dios que una de las leyes es la ley justa,
equitativa para todos. A todos sus hijos e hijas le da la misma oportunidad. Por eso el mal eterno no es verdad. Por eso el infierno eterno no es verdad. Sería injusto pensar en un Dios que es todo amor y por el otro lado crea un lugar de suplicio para la eternidad. ¡Aló! ¿A qué mente se le ocurre eso? Y psicológicamente esa enseñanza de las iglesias ha causado cantidad de problemas psicológicos, mentales. Yo conozco seres humanos que ya son hombres y que todavía guardan los miedos y los temores que le fueron inculcados en sus escuelas religiosas de niños sobre precisamente estos tormentos para toda la eternidad. Formoso. Ese televidente que te ha oído hablar y que has hablado con tanto detalle sobre la existencia de vida después de la muerte en el espíritu y tu explicación tan amplia, sus comparaciones con las religiones, quizás no ha captado totalmente un intermedio que hay para lograr todo eso, que como hemos conversado anteriormente y yo me preparo para venir a este tipo de programa, es lo que ustedes nombran como la reencarnación, que es lo que yo veo que es la que le da la posibilidad a que todo eso se resuelva. Ok. ¿Qué es la reencarnación? Ok, mira. Basémonos y partamos de ciertas ideas que a lo mejor, aunque el televidente no sepa lo que es la reencarnación o no crea en la reencarnación, que voy a explicar lo que es, lógicamente, pero va a decir, bueno, tiene sentido lo que el Rey Formoso está diciendo. Y ya eso para mí sería un triunfo, que dijeran, tiene sentido. Por lo tanto, voy a estudiar más, voy a buscar más información y voy a ahondar en este principio y en esta ley que es la ley de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Basada en que Dios es amor, que la justicia divina es equitativa para toda su creación, donde a todos como Padre, Madre espiritual, amoroso que tiene que ser ese Creador, mi Dios, tu Dios, que quiere la felicidad como Padre, Madre, para todos sus hijos por igual. El espiritismo hace una analogía muy simple para hablar de la justicia divina. Y dice, como Jesús decía muchas veces, ¿qué padre? Jesús decía, ¿qué padre? Si un hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra. ¿Qué hijo que pida algo de comer, le va a dar otra cosa negativa? Palabras de Jesús. Quiere decir que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que los hijos tengan las mejores oportunidades en la vida y si se equivocan, rectifiquen. Ese es el ideal de todo padre justo y amoroso, ¿no es cierto? Correcto. Y de toda madre justa y amorosa. Correcto. La felicidad de sus hijos. Ahora aumentemos y magnifiquemos ese símbolo, esa analogía de la familia humana a la familia espiritual. Nuestro Padre, nuestra causa primera, nuestra inteligencia, el Dios amor, el Dios justicia, el Dios ternura, el Dios humildad, ese Dios que amamos. ¿Va a querer ese Dios menos para sus hijos que nosotros los padres humanos llenos de defectos? No, me resisto a pensar que mi Dios, tu Dios y el Dios de usted va a crear un lugar inhóspito, tenebroso, lúgubre, infernal, y me va a poner a mí, a su hijo querido, a su creación, hecha a su imagen y semejanza, me va a dejar ahí por la eternidad. Me niego a creer eso, querido hermano. Eso es lo que es la reencarnación. La reencarnación es las mismas oportunidades a través de nuestras caídas, pero también de nuestro esfuerzo, también de nuestra perseverancia para ir alcanzando la evolución
que tanto tú como yo, como ustedes ¿Y necesitan. cómo realizamos esa evolución? A través del trabajo, a través de ir reconociendo nuestras imperfecciones morales, que son tantas. ¿Pero cómo? ¿Viniendo en otra persona? Sí, pero empecemos ahora. Yo sé lo que usted quiere que yo le diga, pero empecemos a reconocer nuestras imperfecciones, igual que nuestras habilidades espirituales, no solamente nuestras imperfecciones. Sócrates, ¿qué dijo? Cuando fue ante aquella pitonisa, ante aquel el lugar tan hermoso allá en Grecia y preguntó cuál era lo más importante y le contestó, conócete a ti mismo. Correcto. Lo primero que debemos hacer es reconocer, yo, Rey Formoso, soy un ser espiritualmente imperfecto. Y necesito reconocer mis imperfecciones y luchar con ellas. Y sé que eso a lo mejor no lo voy a alcanzar totalmente en esta vida, en una sola existencia. Pero por fe, por convicción, mi Padre generoso y amoroso me va a dar una vuelta de oportunidad, que es la reencarnación. El retorno a esta existencia en otro cuerpo, pero el mismo espíritu, la misma alma, tus mismos logros y tus mismos fracasos. Porque todo lo que hacemos no queda grabado en el cuerpo físico, queda grabado en el cuerpo periespiritual. Y es ese cuerpo periespiritual el que va a volver a tomar carne. Esa es la gran confusión de personas que no entienden lo que es la reencarnación, que piensan que va a ser otra persona, es otro traje. Pero eres tú mismo aquel que desencarnaste como mi padre, por decir algo. Mañana puedes venir como mi nieto a través de mi hija. ¿Y por qué yo no tengo forma de saber en quién yo reencarné? Ok. Lo que dice el mundo espiritual de la luz, lo que dicen los hermanos mayores, el por qué es el siguiente. Y eso la psicología y la psiquiatría humana lo apoya, aunque desde otro plano. Cuando la psiquiatría dice que si recordáramos todos aquellos sucesos de esta existencia solamente, negativos, en que hemos hecho daño o que nos han hecho daño, fuera tanta el nivel de energía negativa que las consecuencias pudieran ser funestas para nosotros. Agrégale a eso ahora memorias que tienen que ver no con una, no con dos, no con tres, sino sabrá Dios por cuántas existencias de errores, de crímenes y de terribles cosas que pudimos haber hecho en otra existencia, aunque en esta no hagamos eso. ¿Y cómo, si no sé mi pasado malo, puedo mejorarlo? Por el aquí, ahí es donde viene la llave. La llave del conocimiento es analízate. Busca dentro de ti las áreas que tú sabes que tienes que mejorar. No tienes que saber cuándo ocurrió, en qué vida ocurrió, aunque en un programa, acuérdate que hablamos de la regresión, ese es otro aspecto, pero no es necesario. Lo importante es la transformación en el aquí, en el ahora, en este instante, que es el único instante verdadero y cierto. Como dicen los filósofos, el pasado ya fue, el futuro es incierto. La única realidad existencial para el ser humano es este momento. Aprovechemos este momento al máximo. Y lo dice uno que se ha caído 1.000.000 de veces, que ha cometido 1.000.000 de errores y que posiblemente cometerá otros errores más. Nos quedan 3 minutos y me encanta, vamos a tener que traer los 10 programas más, pero bueno, estas personas que han estado muertas y han vuelto a revivir, ¿qué recuerdan estas personas de esto? ¿Qué se sabe de esas personas? Ok, mira. ¿Qué vieron en ese proceso? Sí. Hay estudios y libros escritos. Hay un libro pequeñito, muy lindo, que se llama Vida después de la vida, Life After Life, del doctor Moody, y otra psiquiatra, la Kubler-Ross,
que han hecho investigaciones de pacientes que han estado clínicamente muertos, ¿ok? Ya sea en la mesa de operaciones, ya sea en un accidente, y que han regresado minutos después a la vida física, a la vida orgánica, y cuentan sus experiencias. Y la mayoría de estas experiencias coinciden. Por ejemplo, hablan 2 o 3 cosas fundamentales. Número 1, de no sentir dolor, que eso es muy importante. El espíritu no siente el dolor que físicamente la agonía. Cuando ya hay una separación, el espíritu no sufre así. Sufre psicológicamente, pero no físicamente. Número 2, se encuentran con familiares y amigos, cuentan que han estado ya muertos antes. Aunque esos familiares sean de 20 generaciones, de 1 millón de años atrás. Bueno, vamos a ir hasta 1 millón de años atrás. Se encuentran, lo que dice, yo no estoy poniendo nada que no esté. Se encuentran con los espíritus de familiares y amigos que ya habían muerto y los están ahí esperando para auxiliarlos, porque ese es otro tema muy interesante, el de la familia después de la muerte. Se encuentran muchos de ellos como con una especie de túnel, donde en el otro lado de la túnel hay una luz brillante y ellos quieren, muchos de ellos, cruzar ese túnel porque se sienten tan bien y sin embargo una voz le dice, todavía no es tu tiempo, y regresan al cuerpo físico y cuentan sus experiencias. Un mensaje en el minuto que nos queda a esa persona que nos está viendo y que recientemente ha perdido un familiar querido. ¿Qué usted le aconseja? Oración, no invocación. No traten de comunicarse con él, no vayan a ningún medium que le va a cobrar por decirle que su familiar está aquí o allá o le está diciendo esto. Déjenlo descansar, oren mucho por ese familiar, no lo lloren porque le hacen daño, háblenle lo bonito, lo espiritual. Sin más, me llegó el momento. Muchas gracias, Rey Formosio. Y ustedes, mis queridos televidentes, hasta el próximo domingo. Se despide Jesús Angulo.